¿Cuál es la relación que usted ha sostenido con Alan García Pérez? Lo he conocido en 2006, cuando estaba de candidato a presidencia de la República. Después ya tuvimos ahí algunos encontros. Después que ele se ha elegido presidente de la República, hemos tenido una serie de reuniones de trabajo, reuniones del tipo discutir proyectos, discutir asuntos relacionados a investimentos y una serie de temas. Me gostava muito também conhecer a política do Brasil, então era um tema de conversa permanente com ele, porque sempre lhe gostava saber o que estava passando no Brasil. E também tivemos uma relação, depois, à medida que fomos nos conhecendo mais, uma relação social, ou seja, teníamos algum nível de encontros em Embaixada do Brasil ou em palácios, em eventos sociais, não? Ele ha estado em minha casa, como perguntou o doutor ayer, duas vezes, não? A invitação porque ele gostava la feijoada, uma comida tradicional do Brasil, e lo hemos preparado uma vez para que ele pudesse apreciar. E es esto, esa ha sido la relación que he tenido con él. Dígame, ¿cómo califica esta relación que usted ha sostenido con Alan García Pérez? Es una relación bastante cordial, bastante sincera en los aspectos profesionales, en los aspectos bueno, una buena relación, o sea, resumidamente, ¿no? Y usted nos ha indicado que ha estado 19 años en el Perú. ¿Con algún otro jefe de gobierno o presidente de la República del Perú usted ha sostenido una relación cordial, sincera, como la que ha señalado ha tenido usted con Alan García Pérez? Cada relación es siempre diferente, ¿no? O sea, cada uno tiene sus peculiaridades. La relación con el presidente Toledo también fue una relación bastante próxima, pero era completamente distinta la relación. Con el presidente García ha sido una relación mucho más amical. Es decir, ¿usted se consideraba amigo de Alan García Pérez? Yo sí. Bien. Dígame, ¿y cómo inició esta amistad con Alan García Pérez? Bueno, empezó en la época de campaña, cuando lo conocí, ¿no? O sea, teníamos varias reuniones, y en las reuniones teníamos oportunidad de conversar sobre, como te he comentado, diversos temas, diversos asuntos. Y este proceso es un proceso que va evolucionando, ¿no? Cada vez que encuentras, ¿no? Conoces más la persona, y esto va permitiendo que va generando algún tipo de identidad, algún tipo de cercanía en algunos aspectos y en algunos puntos, y esto fue lo que fue generando esta amistad. En diciembre de 2006, yo hice la primera entrega de dinero al señor Nava, y seguía siendo hasta, si no me equivoco, 2008, 2009. Bien. Entonces, su concepto era que durante ese periodo de tiempo que usted entregaba dinero precisamente para tener una respuesta favorable del gobierno de Alan García Pérez
para la empresa que usted representaba. Exatamente. Usted me ha dicho de que conforme iba pasando los años, iba acrecentando esta amistad que usted tenía con Alan García Pérez. Y ya estamos a finales del año 2008, inicios del 2009. ¿Cómo era ese nivel de relación, de amistad entre ustedes? Conversávamos bastante, viajábamos a las inauguraciones de la obra, almoçávamos de vez em quando. Havia um grupo também de empresários que ele invitava a uma cena, onde ele não invitava os ministros e dizia: invito a ustedes para que venham cá sem os ministros, para que me hagam as quejas de como está funcionando e tal. Ou seja, havia um nível de diálogo e de comunicação bastante satisfatório, não? Además, durante um período largo, estuve eu com Fernando Zavala e com Javier Manzanares tratando o tema de um teatro em Lima, o Gran Teatro de Lima, né? E que era uma obra que o Dr. Pérez queria fazê-lo, mas não lo podia hacer, porque entendia que se fizesse um teatro, não? Onde havia um montão de casas aún sem água, sem deságue e todo isso, e estava invertindo um teatro, não era uma coisa politicamente correta. Então ele queria que nós, como empresários, organizássemos um grupo de empresários para poder fazer o teatro. Então começamos com esses 3 empresários e depois se tornaram 30 e tantos empresários de todos os setores e rubros, e se faz uma donação e se começa a construção do teatro que terminou aí em seu governo el gran teatro esse que está ali. Então isto generava também mais temas e mais assuntos e mais reuniões. Ou seja, eu ia a Palácio com alguma frequência, não? Uma vez por mês ou talvez menos, não sei exatamente que frequência, mas iba bastante. Pero usted como empresario conoce que cada dinero invertido tiene que tener un retorno, una ganancia. Así es. ¿Qué esperaba usted donando dinero para el Gran Teatro, para la construcción del Gran Teatro de Lima? El reconocimiento del presidente. ¿Y el reconocimiento del presidente cómo se materializaba? En buena voluntad, en escucharlo, sus reclamaciones y hacer corregir los problemas que la empresa vivía, o sea, ayudar a que los proyectos y las obras y las cosas que teníamos funcionara, fluira de forma adecuada. Como que lo llame a usted telefónicamente para hacerle la consulta de cuánto puede costar el metro de Lima. Esto es una demostración del nivel de confianza que tenía él hacia nosotros y de la importancia que estaba dando al proyecto, ¿no? Porque un presidente se toma el trabajo de agarrar un teléfono y llamar a una constructora, ¿no? Por más que sea amigo, ¿no? Para preguntar y hacer preguntas sobre un proyecto, demuestra un nivel de prioridad que estaba él dando al tema, ¿no? ¿Un nivel de compromiso? Si quieres, pues puedes entender así también. Un nivel de compromiso nacido producto de el dinero. Eso es una afirmación que no te puedo hacer así porque no tengo, pero sin duda el hecho de que yo tenga tenido esta relación con Agua, que era una persona que estaba todo el tiempo hablando en su oído, ¿no? Y ese señor estuviese satisfecho, ¿no? Con lo que estaba atendiendo, sin duda por todos los lados llegaban buenas informaciones y buenas noticias nuestras, y eso sin duda ayudaba a que las cosas caminaran, que fueran resolvidas y que haya un nivel de muy buena voluntad para que se solucionaran los temas. Como la entrega del terreno de
la videna del IPD, del Ministerio de Educación para la empresa? Y la entrega provisional, o sea, para construir una obra que era prioridad del gobierno. Sí. Y estas manifestaciones de intercambio de entregas o donaciones, ¿se manifestó también en ese monumento denominado el Cristo del Pacífico? Sí. El Cristo del Pacífico fue, en algún momento el presidente dijo que quería hacer alguna cosa simbólica en la ciudad de Lima, que Lima necesitaba tener algo que la fuera reconocida por esto. Y convocó de nuevo a algunos empresarios, ¿no?, para poder hacer este proyecto. En el mismo modelo del teatro, quería que los empresarios hiciesen la donación y todo eso. Y naturalmente nos llaman, ¿no?, y nos pone adelante para que vaya estudiando, para que vaya verificando los temas y que todo eso. Y nosotros hemos trabajado en ese proceso. Pero eso ya fue mucho a final de su gobierno, ¿no? Y al final los empresarios, ¿no?, cuando ve que ya no tiene más ningún nivel de retorno para alcanzar, porque el gobierno ya se está terminando, se van, ¿no? Y yo quedé solo con el compromiso, porque ya había inclusive encargado la construcción del Cristo a un artista y ya no podía más retroceder. Pero ahí se hizo solo el Cristo y no se hizo todo el parque que había sido previsto para el cerro este, ¿no? Bueno, hemos llegado ya a un nivel en el cual usted identifica una amistad con Alan García Pérez. Dentro de esa amistad, seguramente algún abogado defensor le hará la pregunta: ¿manifestó usted a dicha persona lo que Luis Nava Guiber le estaba solicitando y le estaba entregando? No. ¿Y por qué no lo hice? Primero porque el propio Luis Nava dijo que no quería que yo hablara del tema, ¿no? Yo no sé si eso lo hacía para proteger al presidente, o porque si de fato era un tema de él, ¿no?, y que el presidente no sabía. Pero por una razón u otra, como las cosas estaban funcionando y los procesos estaban caminando y la relación estaba buena, que era lo que a nosotros nos importaba, recibir el producto que necesitábamos, que era solucionar los problemas que teníamos y que las cosas pudieran fluir de forma adecuada. Yo nunca me preocupé en hacer esta infidencia de preguntar: ¿usted sabe si Nava me pidió los recursos? Nunca llegué a hablar esto, porque como sabía que los dos eran bastante próximos, si de hecho Nava no hubiera hablado con él, ¿no?, él iba a creer en Nava y no a mí. Y si Nava hubiera hablado con él, ¿no?, y entonces él dije: Barata no es una persona para confiar, porque vino a hablar de ti para mí. Entonces, en cualquier situación yo me complicaba. Además, Alan García, como usted lo ha indicado, tenía conocimiento que usted era o la empresa que usted representaba era una empresa que pagaba soborno. Bueno, sí sabía. Entonces, una empresa de la importancia como Odebrecht, que pagaba sobornos, pagaría una cantidad importante de dinero a un simple secretario de una casa de gobierno. Bueno, no era un simple secretario, ¿no? Era el hombre de confianza del presidente. ¿Como Maiman lo fue de Alejandro Toledo? Sí. Sigue escuchando este audio en Piura Notas. Y ya que usted era amigo de Alan García Pérez,
¿A quiénes más del entorno de Alan García Pérez conocía usted? A varios, pero al doctor Nava. ¿Qué nos puede decir del doctor Nava? El doctor Nava era la persona de confianza del presidente García. Estaba siempre en todos los eventos con el doctor García, casi todos. Yo creo que no alcanzaba a ir a todos porque el doctor García normalmente tenía una agenda muy intensa y llegaba un momento que el señor Nava no lograba estar en todos los eventos y entonces se turnaba a veces con otros secretarios, ¿no? Pero estaba siempre muy cerca, era una persona de extrema confianza del doctor García. Había escuchado unas historias de que él en su primer gobierno ha pasado un año y 6 meses en la cárcel, ¿no? Por cuenta de problemas que hubo en su primer gobierno. Y todos apostaban que esto era debido a algún tipo de tema que había habido con el doctor García, pero aún así ele había reservado isso a ele, ¿no? Entonces es una persona que me parecía de extrema confianza. Una vez fui a un lanzamiento de un libro del doctor Nava en la facultad, un libro sobre derecho de trabajo, y el doctor García también estaba ahí y hizo un discurso donde demonstraba y reafirmaba toda esta gratitud y esta amistad hacia él. Estamos hablando de Luis Nava Guiber. Sí. ¿Y qué tipo de problemas él había tenido que a usted le demostraba una gratitud de Alan García Pérez hacia Luis Nava Guiber? Era una persona que era muy próxima, muy cercana y más, estaba así cargando la maleta del doctor García, el teléfono del doctor García, o sea, todo lo que acontecía en torno del doctor García, él estaba presente, ¿no? Entonces era una persona, me parecía, de extrema cercanía, extrema confianza. Usted nos ha señalado un evento, está lo de la presentación del libro. Entonces mi pregunta va, ¿cómo es que conoce usted a Luis Nava Guiber? En esas idas a la sede de campaña, esta vez que fui a la sede de campaña del partido, con el doctor Alba Castro, ahí me han presentado al doctor Nava. Fue él quien estaba ahí organizando la agenda y todo ese proceso, ¿no? Usted nos ha señalado de que tenía amistad con Alan García Pérez. Le pregunto, ¿cultivó usted algún tipo de relación con Luis Nava Guiber? Sí, teníamos bastante cercanía también con el doctor Nava, ¿no? Durante todo el proceso hemos tenido alguna convivencia, inclusive social. Bien, y en relación de Alan García Pérez, ya nos ha indicado que era Luis Nava una persona de extrema confianza del señor Alan García. Luis Nava era una persona de extrema confianza de Alan García. Usted nos ha dado cuáles son los elementos que a usted le permiten determinar ello. ¿Eso le demostró Alan García Pérez? Sí, en varias ocasiones se veía, ¿no?, la relación que había los dos, y el propio doctor Nava en varias ocasiones hacía cuestión de decir esto. Es decir, Luis Nava Guiber, ¿cómo se presentaba respecto a Alan García? Decía que era el hombre que abría las puertas para el doctor García, decía que era el hombre que abría la puerta del doctor García, o sea, que era una persona que organizaba la agenda, que
se não o tratássemos bem, não íamos a ter acesso ao governo. Es decir, cuando usted hablaba con Luis Nava-Guiber, ¿consideraba usted que hablaba con Alan García Pérez? Sí, sabía que, no sé si todo, pero gran parte de lo que se hablaba con él hablaba con el doctor García. Tenga en cuenta usted que ha indicado que usted era amigo de Alan García Pérez. Así es. ¿Y Alan García Pérez tenía conocimiento de ello? De la relación que usted tenía con Luis Nava-Guiber. Sí tenía. Sigue escuchando este audio en Piuranotas. Bien. Ya es un hecho de que no es materia de esta investigación, pero vamos a poner un antecedente para ir a los temas en concreto. Cuando usted nos comenta, inicia esta relación en el año 2006, había un gobierno que concluía en el Perú, ¿verdad? Sí. Y ese es un gobierno que estuvo marcado por algún tipo de relación que usted sostuvo con quien fuera presidente de la República. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Nos puede hacer esa breve reseña para seguir con el tema? Sí, en el gobierno del doctor Toledo, doctor Alejandro Toledo, hemos participado de un proyecto que se llamaba Interoceánica Sur. Y en este proyecto, como ya relatado en depoimentos anteriores, hemos pactado un valor para pagamento para poder sermos el beneficiario del contrato de la Interoceánica Sur. Bien. Entonces, había una práctica en la empresa. Sí. Una práctica por la cual se pagaba dinero para acceder a obras. Así es. Bien. Dígame, ¿cómo fue esta práctica iniciado el gobierno de Alan García Pérez? E em um determinado momento estávamos conversando em la casa do Dr. Nava, em la casa de playa do Dr. Nava, e ele me dijo que sabia de que eu havia pagado coimas a subornos ao Dr. Alejandro Toledo. E insistiu em esta conversa 3 ou 4 vezes, não? E eu saí de aí, inclusive mais temprano deste evento, porque me sentia mal por esse tipo de situação. Depois, em uma conversa com o Dr. Nava em seu gabinete em Palácio, não? E ele me disse que conhecia o assunto, e conhecia o assunto porque o Dr. Maiman havia buscado ao presidente Dr. Joseph Maiman, que havia sido o intermediário do recebimento dos recursos do Dr. Toledo, que lo havia buscado ao Dr. Garcia para poder contar essa história de mi acordo com ele para pagamento do presidente Toledo. E neste evento, né, contou que durante o governo de Toledo, como a Interoceánica já se havia contratado casi a final do governo, solo se havia pago uma parte menor do acordado. E que naturalmente, se o governo do presidente Garcia ajudar a ele a receber e a pôr este projeto em andamento, né, naturalmente ele ia lograr receber o que faltava de nós outros. E esta foi a conversa que me contou o Dr. Nava, não? E disse que
necesitaba ayudarlo, ¿no? Para que las cosas pudieran seguir y que pudiera tener yo acceso y pudiera desarrollar mis proyectos. Y esta fue la posición de él en este momento. Y mi respuesta fue: si es necesario encontrar una forma de que usted esté satisfecho con esto y no obstaculice el andamiento del proyecto y ni relate, ni delate que ha habido ese problema con el doctor Toledo, nosotros nos comprometemos a pagarle 3 millones de dólares en este momento. Y esta fue la forma con que se pactuó el pago de 3 millones de dólares en esta época en la oficina de Dr. Nava en Palacio de Gobierno. Sigue escuchando este audio en Piuranotas. Bien, usted ha hablado sobre una persona, Joseph Maiman. Sí. Ubíquenos en el contexto para poder identificar bien a esta persona. Joseph Maiman era el dueño de Toledo, para poner una expresión un poco grosera, pero esa es la verdad. Era la persona que cuidaba para que Toledo pudiese recibir sus dineros y recursos y pudiera tener la facilidad de tener los recursos cuando terminara su gobierno. Y este era su propósito, su objetivo. Entonces nosotros hemos sido buscados en el gobierno de Toledo para poder hacer los aportes para poder ganar la interoceánica, ¿no? A ver, en todo caso, identifiquemos no con esos términos tan fuertes como usted ha indicado, sino con unos términos un poco más técnicos. Joseph Maiman era el intermediario de Toledo. Así es. O sea, era la persona que representaba a Alejandro Toledo. Así es. Es la persona que representaba a Alejandro Toledo en las solicitudes de sobornos. Más que representaba, era lo que recibía el dinero. Entonces, era una persona que representaba a Alejandro Toledo para recibir el dinero. Así es. Bien. Y esta relación que usted sostuvo con Joseph Maiman, entiendo, era una relación que no era muy conocida por otras personas. No, definitivamente no. Y cuando Luis Nava le comenta ello, ¿cuál fue la respuesta, además de lo que usted nos ha indicado de asignar o entregar una determinada cantidad de dinero, que vamos a volver a señalar? ¿Qué dijo usted al tomar conocimiento de que esta relación que sostenía o que había sostenido usted con Joseph Maiman la conocía Luis Nava? Yo negué. La primera reacción mía fue negar. Pero diante de la forma que me contó, ¿no? Y por los niveles de detalle que me contó, me quedó difícil. O sea, yo sí sabía que Joseph Maiman lo había buscado, ¿no? Y lo buscó el presidente. No sé si en la presencia de José Nava o si José Nava fue informado por el presidente de este evento. Pero sabían y había habido una reunión entre Maiman y el presidente de la República. Bien, entonces, esta persona que era el intermediario de Alejandro Toledo comenta esa incidencia o la actividad que realizó en el gobierno anterior a Alan García Pérez. Usted nos dice esa primera posibilidad, y una segunda posibilidad que le comentó a Alan García Pérez en presencia de Luis Nava. Así es. Nava le mencionó, o Luis Nava Guiber le mencionó cómo tomó conocimiento de ello. Y eso es este detalle que no me recuerdo, si él dijo que estaba presente en la reunión o si él había sido informado de la reunión. Entonces eso no consigo precisar porque no me acuerdo exactamente cómo fue el caso. Pero para tener la certeza de esto,
em um determinado momento, o próprio doutor Alan Garcia Pérez, em uma conversação desta, me comentou que havia sido buscado por Maiman e que o Maiman lhe havia contado esta história, e que lhe havia proposto que lo ayudara e ele lo botou. Esta foi a conversa que me contou Alan Garcia em um evento assim, uma coisa muito rápida que me deixou bastante surpreso, ¿no? Y esta conversación que usted tuvo con Alan García, en donde usted señala de que Joseph Maiman le cuenta o le comenta esto a quien fuera el expresidente de la República, ¿esto fue antes de la reunión que usted sostuvo con Luis Nava respecto a este pedido, o fue posterior? Posterior. Con esta conversación que usted sostuvo con el expresidente Alan García, ¿a qué conclusión llegó? Bueno, primero que me tranquilizó bastante el hecho de que él supiera de esto o tuviera tenido esta información y no hubiera tomado una acción más impositiva, más fuerte con relación al tema. Entonces, te confieso que me pasé unos 2 días pensando qué significaba, ¿no? Y para qué me había contado este hecho, ¿no? Pero era una persona muy difícil de leer, ¿no? Tenía ahí un apodo que decían escopeta de dos tiros, 2 cañones, no sé, una cosa así, justamente porque era una persona difícil de saber, entender exactamente lo que pensaba, qué quería decir con las cosas, ¿no? Porque te soltaba temas, ¿no? En medio de una conversación y cambiaba de asunto y no lograba seguir muchas veces sus ideas. A ver, entonces vamos con estas 2 ideas que le da a usted, porque usted ha indicado que era como una persona como una escopeta de 2 cañones, es lo que yo le entiendo. Estaba usted refiriéndose a Alan García Pérez. Así es. Bien, entonces, primero sintió usted tranquilidad. Así es. Ya. ¿Por qué sintió usted tranquilidad? Porque al él saber del asunto y no ter tomado una actitud de decir lo siguiente: mira, aquí se va a suspender el contrato, no se va a pagar nada, se va a investigar el proceso, me estaba de cierta forma dando una venia, ¿no? Para decir lo siguiente: ok, lo que pasó en el gobierno anterior no me importa, vamos a seguir adelante. Y esto me daba bastante conforto, ¿no? Porque era un tema que me preocupaba, como me preocupa hasta hoy, que estamos aquí por esto, ¿no? A ver, una pregunta en todo caso de conclusión a lo que usted ha señalado. Alan García tuvo conocimiento de la práctica corrupta de la empresa Odebrecht respecto a la obra interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo. Exactamente. Bien. Si usted me ha indicado de que si se sintió tranquilo de saber que Alan García conocía las prácticas de la empresa a la que usted representaba en aquellos momentos, ¿qué esperó usted respecto a Alan García Pérez? Yo me sentí bastante confortável, llamar assim, não? De que íamos atender um governo, os próximos 4 ou 5 anos de governo, sem maiores tropeços, não, sem maiores dificuldades, porque
lo malo y lo ilícito que habíamos cometido en el gobierno anterior ya era sabido por la mayor autoridad del país y no había tomado ninguna acción. ¿Lo malo y lo ilícito iba a continuar en el gobierno de Alan García? Bueno, continuó, como ya se mencionó, el tren, ¿no? Y continuó con la propuesta y la posición que me hizo el doctor Nava, ¿no? Sigue escuchando este audio en Piuranotas. Aproximadamente cuánto se le pagó o cuánto dinero la empresa Odebrecht depositó en las cuentas del señor Mayman. Esta documentación, doctor, ya está separada, toda separada. Nosotros conseguimos encontrar más transferencias de la que hemos encontrado en un primer depoimento que hemos hecho en 2016, pero en orden de grandeza algo como 31 millones. Bien, Odebrecht realizó negocios legales con el señor Mayman, específicamente en Colombia. Yo no estaba a cargo de Colombia, pero desconozco que haya habido algún tipo de negocio legal con el señor Mayman. Y los pagos que hemos hecho de los 31 millones, que vamos a entregar toda la información como ya había dicho, no hay ningún de este pago que haya sido legal. ¿Hay algún contrato que usted haya firmado con el señor Mayman? Hemos firmado contratos ficticios y contratos de los arreglos para pagamento de las propinas, pero ninguno de esos contratos tenía la menor validez. Es decir, cualquier contrato que usted haya firmado con el señor Mayman es ficticio. Así es. Después de haber hecho el acerto y la pactuación con el doctor Nava, yo empecé a hacer los pagos en efectivo en Perú al doctor Nava, ¿no? Y comencé a hacer los pagos, pero naturalmente el volumen era bastante importante y yo no conseguía hacerlo en la velocidad que era demandada. Y en un determinado momento el doctor Nava dijo, bueno, hay que apresurar esto, hay que hacerlo más rápido, no podemos demorar tanto, ¿no? Y ya empezaba a molestarse. Y yo, hablando con la gente nuestra del personal del Departamento de Operaciones Estructuradas, dijo, mira, la forma de hacerlo es abrir una cuenta, ¿no? Y hacer un depósito en una cuenta offshore. Yo pregunté al doctor Nava si él tenía una cuenta fuera, una offshore, que pudiera hacer la transferencia del depósito. Y él dijo que no, ¿no? Y yo sugerí a él que podríamos ayudarlo a abrir, si fuera el caso, para poder recibir el dinero en la velocidad que él demandaba. Y en ese entonces él dijo, no, quien va a hacer esto es el doctor Miguel Atala. Y ahí es donde entra el doctor Miguel Atala en la conversación, que lo había conocido ya en la propia casa del doctor Nava, en eventos sociales, ¿no? Y entonces el doctor Miguel Atala me llama, nos reunimos en su casa, en San Isidro, en Santo Toribio, porque quedaba en la misma calle de nuestra oficina, y me ha dado su teléfono, celular y todo eso, y he puesto él en contacto con la gente nuestra del Departamento de Operaciones Estructuradas para poder abrir la cuenta, ¿no? Y recibir los saldos que había, que era 1.3 millones de dólares, ¿no? Y entonces el doctor Atala tuvo este papel de ser el que se prestó su nombre para abrir una empresa para recibir los recursos que faltaba
ser pagados do doutor Nava. Depois ele passou a ser, inclusive, vice-presidente de Petroperú e toda uma série de coisas. Mas meu contato com ele ha sido muito pontual para a abertura desta empresa e para poder fazer as transferências. ¿Cómo era la relación entre Luis Nava Guiber y Miguel Atala Herrera? Me parecia que era uma relação já muito antiga, de muitos anos, que eram amigos de bastante tempo, não? ¿Cómo era la relación entre Miguel Atala Herrera y Alan García Pérez? Eu lo he visto em Palácio em algumas ocasiões, em esses eventos, esses coquetéis, esses eventos sociais. Se conheciam, tinham, pero não saberia dizer que nível de relação, não poderia precisar exatamente que nível, pero se conheciam bastante. Podemos entonces concluir en esta parte del interrogatorio que mientras Alejandro Toledo tenía a su Joseph Maiman, Alan García Pérez tenía a Luis Nava Guiber y a Miguel Atala Herrera. Eu creio que sim, pero tem aí cada suas diferenças e suas peculiaridades. Obvio, Pero sí, siempre va a haber diferencias, pero la práctica de ustedes era una sola. também temos de recordar que não era uma prática que hacíamos sempre, pero sí hacíamos. Pero digamos, Cierto. también con distintas modalidades, Así es. los actos de corrupción, los sobornos, Así es, tenían una finalidad, ¿verdad? de acordo. Bien. Entonces, ya sabemos respecto a cómo fue o para qué fue esta intervención en el gobierno de Alejandro Toledo. Ahora sí vamos a ubicarnos o vamos a centrarnos en qué es lo que esperaba usted que hiciera el gobierno de García o Alan García Pérez luego de que usted acepta entregar el dinero que le solicita Luis Nava Guiber. Eu esperava intensificar os acessos ao governo, esperava que pudiera eu ter acesso, quando hablo do governo, não só ao presidente, mas também aos ministros de Estado. Esperava naturalmente que os projetos que tínhamos em execução pudieran seguir caminhando e esperava que pudiéramos ter êxito em las futuras licitações, em los futuros projetos. Bien, obviamente usted ha tenido años en el Perú, creo que es una pregunta lógica que usted conocía el aparato estatal peruano. Sí. Bien. Esta es una pregunta, puede sonar absurda, pero se la tengo que realizar, ¿no? Por el cargo que ocupaba Luis Nava Guiber, él estaba en la capacidad de lograr que se cumplan las expectativas que usted buscaba al entregar el dinero. Não creio, porque... Pero antes de que su respuesta. não está. ¿Cuál era el cargo que usted conocía de Luis Nava Guiber? Secretário do presidente. Secretario del presidente. Bien. Sigue usted, por favor, en su respuesta. Não creio que tenha a capacidade de influenciar e resolver os temas sem usar o nome do presidente. Usted me contó, o bueno, nos ha señalado, de que igual en el gobierno de Alejandro Toledo ha habido unas situaciones que implicaron, a través de la entrega de dinero, que se pudieran destrabar algunos aspectos. Eso es lo que le entendí. Así es. Bien. Esa también era su expectativa para el gobierno también de Alan García, además de que se le permitiese lograr aquello que usted nos ha señalado anteriormente. Así es, o sea, nosotros teníamos proyectos bastante importantes que estaban en ejecución
e vários desses projetos tinham um nível de inovação muito grande, projetos que por primeira vez se faziam os contratos PPPs, e os contratos eram muito deficitários, com muitos problemas, com muita dificuldade, e sem a boa vontade do governo, não, de resolver os problemas, as obras não caminhavam. E para seguir em esta mesma linha de raciocínio, e quando hemos visitado as interoceânicas, já com a presença do presidente Alan Garcia, que sempre levava seus ministros em os viagens, não? 2, 3 ministros, e acompanhavam a los processos, se percebe, não, uma priorização importante de todos os projetos nossos, e as coisas começaram a fluir e a funcionar. Ou seja, ha havido resultados, digamos assim, não? Apesar de a posição de Dr. Nava ser solo secretário e não ter ele a capacidade sola de fazer nada com relação ao tema, se não tivesse ele a venia y la autorización del gobierno. Es decir, se logró la contraprestación por el pago del soborno. Así es. De la misma manera, disculpe un poco para ilustrarnos y ponernos en el contexto, también se logró la contraprestación por el pago del soborno en el gobierno de Alejandro Toledo. Así es. De forma mais ineficiente em governo de Toledo, de forma mais eficiente em governo del Dr. García. A ver, explíquenos eso. ¿A qué usted identifica con ineficiente en el gobierno de Alejandro Toledo y eficiente en el gobierno del señor García? Es una diferencia muy importante, porque en el gobierno del Dr. García había un dueño, había un gestor que hacía con que las cosas ocurrieran de forma mucho más fuerte, más expedita, en la dirección que se necesitaba. En el gobierno del Dr. Toledo no tenía él la capacidad de liderazgo, de organización, de convencimiento de sus subordinados, como había en el gobierno del Dr. García. Bien. Usted, cuando nos dice dueño, nos dice gestor en el gobierno de García, ¿a quién se está refiriendo? Al propio presidente. Alan García Pérez. Así es. Y cuando usted nos indica de que en el gobierno de Alejandro Toledo no tenía ese liderazgo, se manifestaba de distintas maneras. Disculpe, le voy a hacer ahora la pregunta. Producto de esta ineficiencia en el gobierno de Alejandro Toledo, referencialmente nomás me lo tiene usted que señalar, lo que pasa es que en inglés le salía bueno, Esperemos. Bueno, seguimos. Entonces nos vamos a ubicar en esta comparación que usted ha realizado ilustrativamente entre lo que era un gobierno eficiente con un dueño, un gestor, Alan García Pérez, y uno sin liderazgo, que era el de Alan García Pérez. Alejandro Toledo, disculpe. Usted también nos ha hecho referencia y nos ha ubicado de una práctica de la empresa a la que usted representaba, la cual era pagar un soborno para recibir una determinada acción, conducta. Lo hemos ubicado, lo hemos identificado como contraprestación, ¿no? Yeah. Es como cuando usted va a comprar algo y espera que le den un producto a cambio del dinero que entrega. Pero resulta de que si no es eficiente por lo que usted paga, usted reclama. Así es. ¿Verdad? Así Eso es la vida diaria. Y si no era eficiente
por el pago que usted realizó o el ofrecimiento que usted realizó en el gobierno de Alejandro Toledo, usted reclamó a quien fuera presidente en ese gobierno sin liderazgo? Sí, reclamé, he dicho varias veces al propio presidente Toledo, ¿cierto?, de que no podía pagar lo que había me comprometido, ¿no?, porque las cosas no habían sido resueltas, ¿no? Y cuando el doctor Maiman me buscaba, ¿no?, a través de su gente, ¿no?, o él mismo, como lo hizo algunas veces, yo he dicho, mira, me has dejado un contrato y un proyecto con ese nivel de problema, ese nivel de dificultad, y estoy perdiendo un montón de plata, estoy en una situación bastante complicada y no consigo avanzar. Y entonces no puedo yo seguir pagándole los compromisos porque no tengo de dónde sacar esto. Y el doctor Maima dijo que no, nos iban a seguir ayudando, que nos iban a seguir apoyando para resolver el problema y para poder tratar de solucionar los temas, ¿no?, porque había mucha gente en el gobierno del doctor García que había quedado del gobierno de Toledo y que seguía teniendo capacidad de influenciar y ayudar, pero no me dijo él que ya había hablado con el doctor García, eso nunca me dijo. Entonces, en la gestión de Alejandro Toledo, en el gobierno de Alejandro Toledo, o sea, que va hasta el 2006, mitad del 2006, usted le reclamó a Alejandro Toledo el incumplimiento de lo pactado o la ineficiencia que usted advertía. Sí, reclamé. ¿Directamente a Alejandro Toledo? Directamente a Alejandro Toledo. Ahora vamos, ¿tenía usted motivo para reclamar algo en el gobierno de Alan García Pérez? Al inicio sí, pero después hubo un cambio significativo. Para que el señor tenga una idea, en un determinado momento la doctora Verónica Zavala, que era entonces ministra de Transporte, y estaba paralisando todos los procesos en el Ministerio de Transporte, resuelve hacer un viaje a la IRSA y se dedica 3 días, ¿no?, un fin de semana, en un auto para salir de Cusco hasta Porto Suárez, que es el final de la carretera, ¿no? Y, o sea, ha comenzado a haber un esfuerzo grande del gobierno en solucionar los problemas y inmediatamente las cosas comenzaron a caminar de forma bastante eficiente. Y nosotros no tuvimos mayores problemas en el gobierno. O sea, los problemas normales de los procesos burocráticos, pero nada que fuera trascendente. Había una buena voluntad de toda la máquina, de toda la estructura del gobierno, de impulsar los proyectos de salir adelante. Y esto como contraprestación de lo que usted había ofrecido a Luis Nava Guiber. Entiendo que sí. Una pregunta, bueno, producto de su experiencia como director superintendente en el Perú. ¿Luis Nava Guiber podía ordenar a un ministro de Transportes y Comunicaciones como era la doctora Verónica Zavala? No podía. Y más bien los ministros, de cierta forma, hasta por el estatus de ser ministros, ¿no?, solo gosta de hablar y solo le gusta de conversar con los presidentes, que son sus jefes, no con los secretarios del presidente. Bien. Entonces, voy a ampliar mi pregunta de manera más general. Luis Nava Guiber, secretario general de Palacio, ¿podía dar órdenes a los ministros de Estado según la experiencia que usted ha tenido en el Perú? Solo si usase el nombre del presidente. Solo se llamara diciendo, estoy llamando aquí porque el presidente me ha ordenado. O sea, si no, no podía.
Sigue escuchando este audio en Piuranotas. Bien. Usted habló de Miguel Atala y esta offshore que solicita que se le constituya Amarin. Dígame, ¿se trató de encubrir con alguna formalidad para ocultar estas transferencias de dinero a el señor Miguel Atala Herrera? En la época no. ¿Por qué que no se ha preocupado con esto? Porque el señor Miguel Atala era una persona que tenía patrimonio, tenía poderes, tenía capacidad financiera, y ingresar a una cuenta suya 1 millón, 2 millones de dólares no era una cosa que precisase ser explicada. O sea, era más del mismo, ¿no? Porque parece que era un empresario que tenía bastantes recursos. Entonces no se ha preocupado en hacer ningún tipo de sustentación o soporte o ese tipo de cosas. Pero he leído después en materias, ¿no?, de que se hablaba de una compra de un terreno, de una entrega de un terreno, alguna cosa en ese sentido, y no creo que haya habido esto. ¿Usted ya participó en esa...? No, no participé. Gracias por seguir a Piuranotas. Comparte por favor.